Buenas, bienvenidos a todos los que han llegado a este canal. Bueno, me presento, yo soy Franco Luján, soy licenciado en psicología y estoy formado en múltiples tipos de problemas, involucrando problemas de rumiación, problemas obsesivo-compulsivos, problemas del espectro de la ansiedad, eh, absolutamente desde la terapia de conducta, ¿sí? Que es una de las terapias basadas en la evidencia. Y básicamente el objetivo de este canal es única y exclusivamente dedicarse a lo que tiene que ver con la divulgación de los tratamientos enfocados por el problema de la ira, el enfado patológico y la agresión. ¿Sí? Y todas las temáticas relacionadas a este problema, ¿sí? Eh, en distintos tipos de poblaciones, en distintos tipos de patologías, en distintos tipos de problemas. Nosotros vamos a estar explorando una gran cantidad de dimensiones sobre el problema de la ira y el enfado. Pero bueno. Vamos a estar trabajando no solamente con el tema de divulgación relacionada a la terapia de conducta, sino también con el análisis de otros elementos culturales relacionados también a la ira y el enfado, y aspectos adicionales. Pero bueno, como es la clase uno, ¿sí? O mejor dicho, video uno. Imagino que no todos los terapeutas por ahí están relacionados a estos términos o están relacionados a la terminología o están de alguna manera asociados o están asociados a cómo se puede parametrizar este tipo de problemas, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Como para que todos al menos tengan como un punto de partida. Y como punto de partida, nosotros vamos a comenzar por aquí, ¿no? Hay tres nociones generales de las cuales se tiene que partir para todo lo que va a venir después, ¿no? En primer lugar, podemos decir que el enfado podría ser nuestro primer punto de partida, ¿sí? A ver, como una emoción adaptativamente evolutiva y que mediaría la conducta agresiva, ¿sí? O sea, sería una de las variables de control de la aparición de la agresión. ¿Y cuál sería su objetivo? ¿Cuál sería su función? Básicamente, repeler a los atacantes para aumentar probabilidades de supervivencia, ¿no? Esa es una de las cuestiones que podemos encontrar, ¿no? Como primer elemento conceptual, como para tenerlo en claro, ¿no? Si bien, si bien es un punto de partida, en futuras entrevistas que hagamos, en futuros desarrollos, sí iremos añadiendo aspectos más cualitativos sobre este tipo de procesos. El otro ya tiene que ver con la agresión específicamente, ¿no? Si uno la busca etimológicamente, lo que va a encontrar es acto de hacer daño a alguien. Es lo primero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, nosotros podríamos plantear a la agresión estrictamente ya como un comportamiento destinado a dañar a otra persona, a la propiedad privada de otra persona, y también muchas formas de agresión, o sea, muchas formas de violencia también, que no necesariamente puede ser la violencia física, ¿sí? Eso también lo vamos a dejar para otros videos de análisis, pero sí es importante que se vaya mostrando un poco las distintas posibilidades, opciones y cualidades de cada uno de los elementos conceptuales que vamos a desarrollar, ¿sí? Ya que hay múltiples formas de agresión, ¿no? Múltiples formas de generar un daño a otro. Y el otro concepto que es tan importante para nosotros es la ira, ¿sí? La ira como respuesta emocional, ¿no? Pero fíjense cuáles son las distintas concepciones que se les han dado, ¿no? Fíjense, una de las primeras, ¿no? Esto de los vicios capitales que uno puede encontrar, que no tiene que ver con una descripción psicológica y mucho menos conductual, sino estrictamente es una noción del fenómeno, ¿no?
fíjense, opuesto a la caridad y a la justicia. ¿Mm? Pero fíjense esta otra descripción que yo les pongo aquí. En la descripción clásica latina define la ira como un deseo irracional de venganza provocado por alguna ofensa real o supuesta. Esto es muy importante porque, como precisamente estamos dentro del análisis del comportamiento, una ofensa real, podríamos decir, bueno, involucra cierto tipo de estímulos que van a instigar a alguien a que tenga que reaccionar, ya sea con la aparición de la ira o con algún tipo de agresión como respuesta. Pero también dice supuesta. Esto es muy importante porque en algún momento también nosotros estaremos desarrollando todos los problemas, trastornos del pensamiento que están involucrados en que esto también aparezca, como por ejemplo problemas de rumiación o la famosa el anger rumination o todos aquellos tipos de procesos de pensamiento o actividad privada que incrementan los procesos de ira o agresividad sin que existan agresiones ahora, pero vamos a decirlo de esta manera para que aquellos nuevos lo vayan entendiendo, situaciones donde las personas comienzan a imaginar cómo otros los humillan, cómo otros los insultan, cómo otras personas, por ejemplo, los van a rechazar y el enojo aparece ante el hecho de imaginar ese tipo de posibles circunstancias. Ujú. Bien. Después, la ira, ¿sí? También se ha definido como un síndrome de sentimientos, cogniciones y reacciones fisiológicas relativamente específicas vinculadas asociativamente con el impulso de dañar a alguien. Ujú. En este caso, esta es una definición que ya no es una definición estrictamente conductual, sino que es una definición que apunta hacia entenderlo ya como un problema psicológico, lo que sería un problema del control de la ira, esta definición que está aquí. Ujú. Por eso es que la ira es una forma de respuesta que implica agresividad en un intento de cambiar la conducta de los demás. Esto también es importante porque por lo general la experiencia de la ira suele ser reactiva a que alguien obstaculice mi conducta para lograr un objetivo, no así como se plantea, por ejemplo, otro estado como el enfado, que es básicamente para tratar de sobrevivir a un ataque, ¿no? Pero bueno, hay distintos aspectos que nosotros también podemos ir ordenando, desarrollando e inclusive utilizando de una manera un poco más genérica, pero para que podamos tener un lenguaje común en el resto de tareas que se vienen, ¿no? Algo que es muy importante es que es donde encontramos a estos problemas, ¿no? Tanto la ira o el enfado. Básicamente lo encontramos en múltiples formas de agresión hacia otras personas. Ujú. Que creo que la más tangible de la que uno podría hablar sería la que es física, la violencia física. Pero también lo encontramos en la violencia de pareja, ¿m? Donde ya empiezan a entrar, por ejemplo, algunas cuestiones de género. También aparece en la violencia hacia los hijos, con las formas de crianza. Ujú. También, por ejemplo, lo encontramos en los celos patológicos, que eso merece un capítulo aparte, que también vamos a estar revisando, ya que precisamente la experiencia de celos muy frecuentemente induce agresión hacia la persona que supuestamente estamos tratando de cuidar o proteger, ¿no? También existen procesos como el anger rumination, que tiene que ver con, vamos a decirlo de esta manera, cómo usamos nuestro pensamiento para mantenernos enojados más tiempo. ¿Y esto qué implica? Imaginar una situación para motivarnos a enojarnos, imaginar una situación de injusticia para incrementar nuestro enojo, tratar de imaginar alguna situación que nos hizo enojar porque tenemos alguna metacreencia de que necesitamos estar enojados para protegernos de algo, ¿sí? Y también, por ejemplo, en la ansiedad social también existe, ya que cuando las personas, por ejemplo, tratan de evadir distintas formas de interacción social y el contexto no les permite lograr esas estrategias problemáticas, por lo general también aparecen estallidos de ira. Ujú.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir diferenciando en este primer encuentro? Lo que es la experiencia de ira, ¿no? Que sería el enfado, es la emoción que gobierna la agresividad y la expresión específica de la ira, que puede ser explícita o implícita, pero ya involucra hostilidad y conducta agresiva. Son cosas diferentes que uno tiene que empezar a ir separando. Vamos a empezar con lo que sería la experiencia de ira, es decir, la aparición de la respuesta emocional. Aquí implica a los estímulos sensoriales que anticipan toda la ira, como por ejemplo cuando nuestros pacientes empiezan a cerrar el puño, cuando por ejemplo empiezan a sentir que se acelera el ritmo cardíaco, esta famosa experiencia que refieren como el calor que empieza a incrementar, eh, ¿no? Los cambios inclusive en el semblante, en la cara, cómo empieza a cambiar la cara, ¿no? También implica la aparición de la emoción de la ira, pero junto con un proceso rumiante involucrado. Esto es muy importante porque no sería solamente que en el estado emocional aparece el proceso de ira, sino que en muchos procesos de rumiación, que serían pensamientos que estarían justificando por qué habría que potenciar la ira en alguna dirección. Esto lo vamos a analizar mucho cuando nosotros veamos los problemas de celos patológicos, donde precisamente uno de los problemas que aparece es situaciones donde, por ejemplo, el paciente observa que su pareja demora en llegar y lo primero que experimenta en el pensamiento es me está engañando, se burla de mí y al experimentar esos pensamientos, la ira incrementa más. Y al incrementar más, más incrementan esos pensamientos. Entonces, es importante señalar esto. También implica fuentes de estímulos, tanto de manera directa como una provocación o diferida. ¿Qué significa? A ver, una fuente de estímulos, básicamente este ítem se refiere a cuál es el instigador del proceso de ira, qué lo provoca, qué lo controla, qué lo modula, qué lo causa, si quieren utilizar una palabra mucho más amena. Bueno. Una forma sería directa, que sería la provocación. Por ejemplo, que alguien te insulte. Por ejemplo, que alguien te arroje una piedra. Por ejemplo, que alguien te haga una burla. Que alguien, por ejemplo, tú vas manejando y pasa con el auto a toda velocidad, casi provocándote un accidente a ti. Es directa la provocación. Y otra forma es diferida. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, yo en este momento comienzo a recordar un evento que me generó muchísimo odio hace 5 años atrás, pero yo me estoy enojando ahora. El hecho de que yo esté interactuando con mi recuerdo hace que en esa interacción con mi recuerdo, mi estado relacionado con la ira empiece a incrementar más y más y más. Es diferido el control, no es directo, porque yo estoy reaccionando a mi recuerdo con un enfado presente sin que el evento que lo está provocando esté presente aquí. Pero la provocación estaría medida por la interacción que yo tengo con mis propios recuerdos. Ujú. También suele aparecer cuando alguien o algo nos impide alcanzar una meta o percibimos daño hacia nosotros mismos. Es decir, cuando alguien obstaculiza alguna meta que para nosotros es importante, nos impiden llegar a rendir un examen, nos impiden llegar a nuestro trabajo, nos impiden conseguir un proyecto que anhelamos mucho, por ejemplo. Ujú. Cuando algo amenaza la integridad, por ejemplo, de nuestra familia. Ujú. Y también implica la percepción de que otros son dignos de censura o merecen ser culpabilizados. Es decir, por ejemplo, que aparece aquí, estaría muy relacionado, por ejemplo, a los procesos de aprendizaje social, donde, por ejemplo, de distintas maneras, ya sea por medios de comunicación, ya sea por mensajes culturales, ya sea por la razón que sea, aparece de alguna manera aquella tendencia a crear enemigos de distinta clase, ¿sí? ¿Y esto cómo se explica? Básicamente se explica porque hay distintos estilos de crianza en los cuales a los niños se les instruye para categorizar a otros niños como, por ejemplo, exitosos,
mediocres, personas, por ejemplo, dignas, indignas, en ese aprendizaje de categorización y de reglas, las personas también aprenden a experimentar odio sin una explicación clara hacia otros. Por eso es importante esto respecto a los procesos que tienen que ver con la discriminación social y cultural. Ujú. De hecho, hay un capítulo de Black Mirror que yo les recomiendo que lo vean, que se llama El hombre contra el fuego, Men Against the Fire. Ese capítulo yo lo recomiendo porque es un ejemplo muy claro de cómo el odio puede estar generado por algún tipo de condicionamiento de tipo social sin que se justifique. Es un muy buen ejemplo. Y otra cosa es la expresión de la ira. Aquí es donde nosotros empezar a ver lo que tiene que ver con el comportamiento observable vinculado de muchas formas de agresión. En primer lugar, tenemos la operante pública de agresión hacia otros, incluida la destrucción de la propiedad y la privación de la libertad. ¿No? Por ejemplo, fíjense que en los celos es tan común el hecho de, por ejemplo, que la pareja celosa encierre a la otra persona sin acceso al celular, sin acceso a a otro medio de comunicación. ¿Mm? De hecho, vamos a estar haciendo distintos tipos de análisis, ¿no? De distintos tipos de situaciones, eventos, series también para poder hacer evaluación conductual sobre eso y poder explicar el tipo de fenómenos que vemos, ya que la agresión no siempre, eso es algo que van a ir notando, la agresión no siempre la podemos plantear como producto de una provocación. Muchas veces está generada por un seguimiento de reglas muy problemáticos, pero eso, el tema de las reglas, nosotros lo vamos a desarrollar más adelante. También implica actitudes de hostilidad o agresión indirecta o transición hacia la agresividad. Es decir, no hay que pensar que la agresividad solamente consiste en dar un golpe. También involucra el hecho de burlarse de alguien sistemáticamente, también involucra la violencia física, también involucra la violencia psicológica, también involucra múltiples formas más donde se intenta generar un daño. Inclusive, vamos a ver más adelante otras cuestiones que ya tienen que ver con el acoso moral, ¿sí? Que ya tiene que ver con la agresividad en contextos de poder, por ejemplo. Ujú. Y de hecho vamos a estar revisando algunas obras vinculadas a eso. Después, una puede ser de manera directa, ¿sí? Por ejemplo, un marido golpea a su pareja, pero también puede ser de manera indirecta, rompe el televisor para generar malestar en su pareja. Seguramente muchos de ustedes reconocerá la imagen típica de una pareja discutiendo y que uno de los dos, al alejarse de la discusión, lo primero que hace es golpear la pared o hacerle un agujero a la pared de un golpe o tirar un televisor por la ventana, ¿no? Es decir, también involucra formas de agresión, eso. Ujú. O también agresión contra los animales. Hay muchas personas que hacen eso. Le gritan a la pareja, pero muelen a golpes a la mascota. ¿Mm? Otras variantes de la agresión pueden ser de tipo intrafamiliar, por ejemplo, laboral, violencia doméstica, ir al volante. Fíjense que hay muchas formas, ¿sí? Hay muchas variaciones en las cuales se puede manifestar la agresividad y también muchas formas de violencia. También hay conductas no verbales implicadas, como la amenaza con gestos. Es decir, la conducta no verbal también es relevante en el análisis de casos. ¿Por qué? Porque precisamente puede que no hayan insultos como tales, pero sí, por ejemplo, que, por dar un ejemplo, los miembros de la familia intenten ponerse a hablar de algo, algún tema relevante, y que uno de los miembros golpee la mesa con tanta fuerza que todos tengan que quedarse en silencio. Ahí tenemos otro ejemplo, ahí tenemos otro. ¿Mm? Aquí hay una definición de Giuseppe y Tafrate
Este es uno de los autores que yo considero de los más relevantes para todo el análisis de lo que va a haber en este canal. Hay muchas obras que son relevantes, como Domando al Dragón, como El manejo de la agresividad, siempre desde las terapias basadas en la evidencia, claro está. Pero este en particular es muy bueno ya que nos introduce al uso de la terapia de exposición en el problema de la ira y de la agresividad. Y fíjense esto que nos plantea, ¿no? El enfado sería un estado emocional subjetivo con un alto nivel de activación autonómica. ¿Mm? Es decir, básicamente eso nos está dando la referencia biológica. Se produce por percepción de amenaza, ya sea la integridad física, propiedad o recursos presentes o futuros. Es decir, también involucra, por ejemplo, el hecho de que una persona pierda, no sé, sus ahorros, ¿no? Los famosos eventos que, por ejemplo, han vivido seguramente en distintos lugares de Latinoamérica vinculados ante una crisis económica, hay un problema financiero, los bancos cierran, no te devuelven el dinero, ¿no? Ahí tienes un ejemplo del daño futuro. ¿Mm? A la autoimagen, al estatus social, esto también lo es. ¿Sí? Fíjense que acá ya tiene que ver con la proyección del daño del que estamos hablando, ¿no? El mantenimiento de reglas sociales. Esto tiene que ver de qué manera una cultura suele justificar la agresión. Este también es un tema complejo, amplio, porque hay algunos países, ¿sí?, donde, por ejemplo, ciertas formas de agresión están naturalizadas y que quizás para América Latina son considerados delitos. Entonces, es importantísimo también hacer la evaluación de el tipo de entrenamiento social por lo cual las personas naturalizan o no ciertas formas de agresión. Ujú. O al menos, hay que decir, la trivializan, lo manejan como algo trivial. Ujú. Sin embargo, puede persistir incluso cuando la amenaza haya desaparecido. Esto es muy importante porque una cosa es que nosotros, por ejemplo, planteemos la agresividad como una forma de defenderse ante una situación donde está justificada la agresividad. Eso es una cosa. Ejemplo en la defensa propia. Ejemplo en la legítima defensa. Ejemplo cuando están por abusarte. Ejemplo cuando tú matas a alguien que podría haber matado a un familiar tuyo dentro de tu casa, ¿no? O cuando tú te defiendes en una situación donde están por matarte a ti. Ahora, aquí, esto que menciona aquí abajo, el hecho de permanecer en la ira, incluso cuando cierto tipo de eventos en la vida han desaparecido, cuando los instigadores han desaparecido, es porque evidentemente hay algo que nosotros hacemos con nuestro comportamiento para tratar de permanecer enojados, para tratar de seguir enojados. Ujú. Esto sería básicamente una manera de introducirnos como para que empecemos a tener un lenguaje lo más común posible con todo el material que vamos a ir analizando a lo largo del canal. Y básicamente un primer artículo de revisión que vamos a ver es esto, ¿sí? Que es la experiencia de ir en el contexto de los trastornos de la ansiedad, ¿sí? El anger experience, pero la parte más importante sería qué controla la aparición del enojo. Creo que este es el tema capital que nosotros podemos empezar a revisar aquí, porque es lo más elemental que un terapeuta tiene que evaluar como antes de poder hablar de este asunto. Inclusive terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e inclusive personas que trabajan en distintos tipos de contextos. Una de las primeras cosas que tiene que, por ejemplo, evaluar es qué controla la aparición del enojo. ¿Mm? Yo, por ejemplo, tengo dos galgas y cuando una de ellas se apura a llegar, por ejemplo, al plato de comida, la otra ya empieza a hacer unos ruidos mostrando los dientes, ¿no? De una manera muy instintiva. Ahí lo que controla la reacción para que Pepita muestre la furia es precisamente que la otra galga sea un poco más rápida. ¿Mm? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? En este artículo
se evalúa, por ejemplo, la aparición de la ira en distintos tipos de problemas. Para aquellos que sean terapeutas, seguramente hay algunos de estos problemas que ya los reconoce o conoce el tratamiento, pero es importante que al menos tengamos una noción de, el primer tema de lo que nosotros tenemos que empezar a hablar es qué tipo de interacción con un estímulo, persona o cosa, o evento privado, o pensamiento, o rumia está vinculado en la aparición, manifestación y prolongación del enojo y la ira. En los pacientes con TOC, por ejemplo, es cuando los miembros de la familia no cooperan con la acomodación de los síntomas del TOC. Ahí es donde la ira y la ansiedad se intensifican. ¿Qué ocurre? Para aquellos quienes hayan trabajado con el espectro obsesivo compulsivo, por ejemplo, seguramente reconocerán que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, una de las primeras intervenciones, es empezar a psicoeducar a la familia para que ya no colabore con ayudar a compulsionar al paciente, pero también para que la familia sea una extensión del tratamiento de EPR que nosotros vamos a utilizar, ¿no? La exposición con prevención de respuesta. Entonces, cuando el psicólogo empieza a hacer esto, uno de los elementos más esperados es que aumente muchísimo el enfado del paciente. ¿Por qué? Porque básicamente no solamente estamos modificando su problema dentro de la clínica, sino que también estamos modificando la forma en cómo este problema también era mantenido por las conductas de los miembros de la familia. Y esto se produce acá, en este ejemplo, fíjense que la ira es resultado de obstaculizar conductas de sobrecontrol y evitación. Esto es muy importante porque esta breve reseña que ustedes tienen aquí también es coextensiva a todos aquellos problemas relacionados al sobrecontrol. ¿Sí? Por ejemplo, el perfeccionismo desadaptativo. También ocurre lo mismo. Cuando nosotros empezamos a impedir el uso de ese tipo de conductas problema, más va a incrementar precisamente el enfado. Bien. Las anécdotas de casos documentan una ira considerable asociada a reacciones de los miembros de la familia ante los síntomas de TOC y la falta de cooperación con reglas y rituales. ¿Cómo se observaría esto? Por ejemplo, en los casos de TOC de contaminación, cuando, por ejemplo, la familia empieza a, por ejemplo, presionar al paciente para que en vez de que esté 5 horas lavándose las manos o 5 horas seguidas bañándose, lo empiecen a controlar para que esté menos tiempo o que, por ejemplo, modifique los rituales como el terapeuta señaló, claro que va a aparecer la ira, claro que va a aparecer. Pero fíjense que ahí aparecería como consecuencia de estar recibiendo un tratamiento para un problema psicológico específico. Fíjense esta parte, ¿no? Tener en cuenta en los casos donde hay problemas de procrastinación y luego, por ejemplo, el paciente se enfada cuando aparecen las consecuencias de procrastinar tantos problemas urgentes de resolver. Esto es muy frecuente cuando, por ejemplo, los pacientes tienen muy pocas habilidades, por ejemplo, de resolución de problemas, casi nulas, postergan los problemas, postergan pedir ayuda y luego empiezan a experimentar muchísima ira cuando el mismo contexto los obliga a tener que ir a resolver los problemas que venían procrastinando. Entonces ahí ustedes tienen otro ejemplo de que ahí la ira es producto de cómo hay un cambio contextual que presiona al paciente de alguna manera. Ujú. Fíjense esto que se menciona aquí sobre la ansiedad social. Los individuos con ansiedad social tienen más probabilidades que los controles no ansiosos de reprimir su ira y evitar comunicar sus sentimientos verbalmente. Esto es, utilizan la evitación pasiva para no expresar la ira, pero la siguen experimentando. El ítem número 2, ¿qué significa esto? Significa que son pacientes que, por ejemplo, experimentan distintos tipos de situaciones que son injustas, las situaciones de injusticia, pero en vez de usar alguna habilidad social para intervenir esa situación, no dicen nada, se quedan callados, pero por dentro sí empiezan a experimentar el resentimiento. Y a lo largo de las situaciones, toda esa experiencia de resentimiento de no haber intervenido,
lo que termina haciendo es que los pacientes, por ejemplo, después terminan incrementando muchísimo el nivel de ira o agresividad, quizás inclusive contra personas que no tenían nada que ver con el problema inicial. En este caso, ustedes van a notar que la ira está generada por un déficit de habilidades sociales. Es muy específico lo que la está controlando. En los casos de ansiedad generalizada, la ira aparece cuando miembros de la familia no se comportan acorde a las estrategias de la preocupación patológica. Como ustedes seguramente sabrán, en la ansiedad generalizada, una de las estrategias de control de la incertidumbre que utilizan los pacientes es no parar de hacer preguntas a los miembros de su familia para así obtener una experiencia de seguridad. Cuando los miembros de la familia empiezan a no responder las preocupaciones patológicas del paciente, va a incrementar la ira mucho. Entonces, en todos estos casos, ustedes se pueden percatar que la ira, por ejemplo, está presente en muchos problemas psicológicos, pero no en todos funciona de la misma manera, ni está bajo control de los mismos procesos, ni tampoco se modifica de la misma manera. Que eso también es algo que nosotros vamos a ir revisando a lo largo de todo el canal. Distintas formas de intervención sobre los problemas de ira. ¿Mm? Ya sea que nosotros hablemos de, por ejemplo, la ira y la agresividad relacionada a los celos, donde vamos a tener que ver cómo se interviene en los casos de ansiedad social, donde vamos a ver qué necesitaríamos entrenar para erradicar ese problema. En el caso de la violencia, vamos a tener que estar trabajando no solo con los déficits de habilidades sociales de un paciente, sino también con el tipo de reglas verbales o instrucciones históricas que estos pacientes aprendieron a seguir y que son la razón o justificación de por qué tienen que mantenerse enojados y también distintas cuestiones vinculadas a cómo nosotros intervenimos los trastornos del pensamiento que estarían detrás o tendrían una participación muy elevada en la aparición de la ira. Así que esto ha sido básicamente la presentación del canal, como para que todos tengan un lenguaje como para empezar a relacionarse con esto. Y también porque considero que es extremadamente relevante, no solo que los terapeutas estén muy formados en este tipo de temas, sino también porque uno de los objetivos de por qué se me ocurrió este canal es para que cada vez exista menos agresividad, para que cada vez esté más regulado e inclusive para que las personas estén cada vez más informadas de que tanto la ira como la agresividad o la violencia tienen tratamientos, hay información, hay mucha bibliografía, hay muchos expertos que vamos a ir ya sea visitando, trabajando o demás. Así que por hoy me despido.